Buenas tardes, Buenas tardes, profe. ¿cómo andan? Hola, profe, buenas tardes. Buenas, buenas, Buenas tardes. buenas, buenas, buenas. Mira, Hola, tardes, profe, profe. buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo bien. Bueno, me alegro. Yo con un poco de picazón en la garganta, así que voy a tratar esta vez de no gritar. Porque no, tengo buen micrófono, no entiendo por qué grito. Creo que es costumbre de haber dado clase en la facultad presencial, en aulas para 600 alumnos, y acostumbrarse a que tienen que escuchar los de atrás también. Así que deben ser vicios que me han quedado. ¿Ustedes todo bien? Bien, bien, profe, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo van Con llevando el... frío, profe, ya. Sí, acá estuvo fresco, hace como una semana que está nublado, pero frío, frío no ha hecho. Para estas alturas ya acá habíamos tenido un montón de heladas, etcétera, pero este año no bajó de cero todavía. Así que veremos. Incluso todavía varios de mis arbolitos todavía no se terminaron de caer las hojas. Así que raro. Tengo el parque lleno, 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 lleno de hojas. Así que nada, veremos cuándo las saco. Tuve que sacar de las canaletas de arriba del techo. Esa es la desventaja de tener mucho arbolito en otoño. ¿Verdad? Así que bueno. Bueno, vamos a empezar, habiendo transcurrido tiempo suficiente para que ingresen todos. Les voy a compartir la presentación de hoy, donde vamos a empezar con la unidad 4 y nos vamos a focalizar en interoperabilidad semántica. Haciendo un pequeño raconto de lo que veníamos viendo, como siempre, venimos planteando la necesidad de que, así como la salud es una red de conversaciones entre personas y las aplicaciones de alguna manera reflejan algo de la realidad de salud, era necesario también que las aplicaciones hablen entre sí, ¿no es cierto?, para seguir intercambiando datos e información y que se vuelvan más efectivas. Cuando las aplicaciones no hablan entre sí, es como tener datos mudos que solo conoce, como si los médicos no hablasen entre sí, como si los médicos no se comunicaran con los enfermeros, con los bioquímicos y cada uno tuviese un pedacito de los datos del paciente. Eso no es para nada efectivo, ¿no? Entonces, así como las aplicaciones son parte de esa red de conversaciones, es necesario que las aplicaciones hablen. Y al igual que los humanos, para hablar necesitamos tener lenguaje y lengua, ¿no? Y es exactamente lo mismo, pasa exactamente lo mismo con las aplicaciones. Es necesario desarrollar lenguas comunes y estándares que las aplicaciones puedan utilizar para comunicarse. Y al igual que la lengua que estudiamos en la escuela primaria, se atacaba, digamos, de dos maneras. El estudio de la sintaxis, es decir, las reglas de cómo se usa la lengua, cómo se construyen las oraciones, cómo se construyen los párrafos, cómo tiene que ver con la utilización de las palabras y las funciones. Y también estudiábamos la semántica, que es el significado, ¿no?, de las palabras y de las combinaciones de palabras. Y eso en su conjunto permitía que nosotros, los que conocemos una lengua común, como por ejemplo el castellano o el inglés o el francés, pudiésemos llevar esa tarea tan importante de comunicarnos
¿no? El poder llevar esa tarea a cabo. Lo mismo pasa con los sistemas o con las aplicaciones. Necesitan una lengua en común, lograr que los sistemas hablen una lengua en común estándar es lo que llamamos interoperabilidad, y ya vimos que para lograr interoperabilidad plena necesitábamos estudiar, por un lado, cómo se envía la información, los métodos para enviar información, ¿no? Que se basaban en estándares, y los estándares eran los que estudiamos básicamente de tres tipos. Podemos enviar información de una aplicación a otra a través de mensajes, podemos enviar información de una aplicación a otra a través de documentos, y podemos enviar la información de una aplicación a otra a través de recursos, ¿no? Los primeros describían los protocolos HL7, los segundos describían el protocolo de CDA, Clinical Document Architecture, y los terceros, los recursos, describen, ¿no?, el estándar mixto FHIR. Esto, junto con, digamos, la metodología de comunicación, que eran las API REST, ¿no? Que es una forma también estandarizada de lograr la comunicación, podíamos armar lo que llamábamos el famoso bus de interoperabilidad, ¿no? Es decir, todo un conjuntito de APIs, cada una dedicada a resolver algún problemita de lo que se necesitaba. Es decir, algunas resuelven pacientes, algunas resuelven laboratorio, algunas resuelve historia clínica, algunas resuelve financiamiento, algunas resuelve vacunas, ¿no? Y los distintos sistemas se comunican con las distintas APIs que saben a dónde ir a buscar y a quién ir a preguntarle, y en base a eso logramos interoperar al menos sintácticamente. Pero nos queda toda la otra parte, que es la interoperabilidad semántica, ¿sí? La sintaxis ya está cubierta, ahora vamos a estudiar la interoperabilidad semántica. Entonces habíamos dicho que para que dos sistemas hablen, para que dos sistemas interoperen, necesitamos lograr lo que llamamos interoperabilidad plena. ¿Qué significa eso? Es decir, que los recursos de información, que las aplicaciones no solo estén conectados, sino que puedan ser enviados de un lugar a otro, sino que además, cuando un sistema recibe los datos, debe ser capaz de reconocerlos para poder utilizarlos, ¿sí? De nada sirve que yo envíe, por ejemplo, desde un sistema los diagnósticos de un paciente si del otro lado no se reconoce que es un diagnóstico. Entonces, del otro lado, yo necesito saber qué es un diagnóstico, cuándo se usa un diagnóstico, cómo se usa un diagnóstico, qué características tiene un diagnóstico. Es decir, si es lo mismo que si yo les diese una oración, ustedes es necesario que sepan, ¿no?, cómo funciona, para qué, para poder interpretar lo que yo estoy realmente diciendo. Es decir, es como si yo les mandase una carta, la carta llega, ¿no es cierto? Porque el correo logró enviarla, pero lo que falta es que ustedes puedan extraer la carta y entender lo que yo les quise decir a través de eso. Entonces, la comprensión de los datos es, digamos, el objeto de estudio de la interoperabilidad semántica. Es decir, que desde un punto de vista un poquitito más formal, la información, ¿no?, que comparten los sistemas o la información que comparten las dos aplicaciones
tiene que de alguna manera poder ser categorizada de forma unívoca, ¿sí? Un solo significado, formal, ¿sí? ¿Qué significa formal? Que debe respetar ciertas formas, debe respetar ciertas reglas. Es decir, es como hemos dado el ejemplo muchas veces. Yo te puedo decir, perro cola mueve agitadamente. Sí, entendieron las palabras por separado, pero formalmente, para organizar una oración, necesito un sujeto, un predicado, dentro del sujeto un sustantivo, dentro del predicado un verbo y los modificadores. Entonces, la única manera lógica es el perro mueve la cola agitadamente, ¿sí? Y en el peor de los casos, alguna variación que no modifique el sentido. Entonces, establecida la forma de comunicación, mensajes, documento, recurso, ahora lo importante es que lo que yo guardo, lo que yo transporto a través del mensaje, a través del documento o a través del recurso, del otro lado lo puedan comprender, ¿sí? Y para eso hace falta que la información esté categorizada en forma unívoca, formal y compartida para todos aquellos que tienen acceso a ella, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de interoperabilidad plena, lo que necesariamente tenemos que lograr es que la información que se transmite pueda ser interpretada, ¿sí? Interpretada en forma automática por la aplicación receptora y por lo tanto poder utilizarla. ¿Se entiende? Imaginen que yo quiero transportar peso y talla de un paciente. Supongamos que elegimos para transportar peso y talla, como son dos datitos muy simples, lo más probable es que elija un sistema de mensajería. Meteré el peso en un mensaje, la talla en otro mensaje. El receptor, la aplicación receptor, va a sacar la información y va a encontrar en un momento, va a encontrar, qué sé yo, 90 kilos y 178 centímetros. ¿Ok? Puede no saber qué hacer con eso, entonces ahí, digamos, yo no estoy hablando de interoperabilidad plena, pero supongamos que la aplicación receptora, además de registrar peso y talla del paciente, registra el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal se calcula a partir del peso y la talla. Entonces, si la aplicación que recibe la información que yo le mandé dice 90 y no me acuerdo cuántos fueron, 90 kilos y 178 centímetros, esto es el peso del paciente y esto es la talla del paciente, entonces como el índice de masa corporal es una fórmula entre peso y talla, meto esos datos en el índice de masa corporal. ¿Por qué los puedo meter? Porque entendí y comprendí que ese número con esa unidad, 90 kilogramos, es el peso del paciente y 178 centímetros es la talla del paciente, ¿no? Es decir, no solo yo tendré, para lograr la interoperabilidad plena, debo decirte, va este número, va esta unidad, pero además representan el peso del paciente, la talla del paciente. Porque yo podría haber mandado 178 centímetros sin decir qué era, entonces es ambiguo.
178 centímetros, ¿qué es? ¿La altura del paciente? ¿La altura de la camilla del, donde yo tengo que poner al paciente para sacarle una radiografía o una tomografía? 178 centímetros es la longitud de la sábana que tengo que comprar para ponerlo en una cama. No lo sé. Entonces, yo necesito que la información que viaja sea uninocional, monosémica, un único significado. La única forma de lograr interoperabilidad semántica entre aplicaciones digitales es a través de envío de datos uninocionales y o monosémicos. ¿Qué es el estudio, el objeto de estudio de quién? De las terminologías. Las terminologías estudian áreas de la lengua general específicas de una ciencia, tratando de evitar ambigüedades dadas por la polisemia, múltiples significados. Entonces, si yo te digo 90 kilos, ese significado, ese concepto, esa idea es absolutamente ambigua. ¿Qué son 90 kilos? ¿El peso del paciente? ¿El peso que tiene que bajar el paciente? ¿El peso que el paciente levantó en un gimnasio? Si yo te digo 90 kilos de peso corporal del paciente, no hay duda. Incluso si yo dijese 90 kilos de peso corporal, también es ambigua. ¿De quién? ¿Del paciente, de la mamá del paciente, del médico del paciente? ¿No? Entonces tenemos que ser muy, muy, muy precisos, que es justamente por lo que estamos estudiando esta materia y por la cual empezamos a través de la terminología. La terminología sirve específicamente como método de interpretación semántica de los datos que envían o que se envían entre las distintas aplicaciones, ¿no? Y la única manera, ¿no?, de que las aplicaciones interpreten la información que viaja es a través de que no haya ambigüedades, ¿sí? Y acá tenemos esta frasecita, es decir, que la información debe poder ser identificada e interpretada con su significado pleno, es decir, exactamente lo que quise decir, independientemente de qué sistema haya originado esa información. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Nosotros vimos que en salud hay cientos de aplicaciones diferentes. Historia clínica, facturación, estadística, sistemas de cardiología, sistemas de laboratorio, sistemas de vacunación, ¿no? Lo que nosotros tenemos que lograr es que la información viaje de uno a otro, pero el que desarrolló la historia clínica no desarrolló el sistema de laboratorio. Entonces, cuando la historia clínica pide, por ejemplo, analizar orina completa, se lo dice al sistema laboratorio, el sistema laboratorio debe entender orina completa igual que el sistema de historia clínica. ¿Se entiende? O sea, no puede que el sistema de historia clínica entienda que la orina completa es cierto conjunto de determinaciones y el sistema de laboratorio entienda que son otras. Ahí tenemos un problemón, ¿no?
Lo mismo que si el sistema de laboratorio pasa, por ejemplo, al sistema de historia clínica los datos de una orina completa. Y el sistema de historia clínica debe interpretar lo mismo, ¿no?, que el sistema de laboratorio quiso decir, ¿no? No puede haber otro tipo de interpretaciones. Entonces es importante, por eso es importante que todos los sistemas involucrados utilicen lenguas comunes, es decir, utilicen estándares. Y esa es una cosa que ustedes, como analistas de sistemas de información, van a tener que mirar porque muchas veces no van a analizar información para desarrollar sistemas. A veces van a analizar información para comprar sistemas. Hay sistemas, como los sistemas de laboratorio, Roche, etcétera, que tienen sistemas de laboratorio desarrollados hace 30 años. No vamos a cometer el error de, ay, necesitamos un sistema de laboratorio, lo vamos a desarrollar. Hay cosas que se compran, ¿se entiende? Entonces, ustedes van a participar de esas compras. Una de las cosas que ustedes no deberían obviar jamás cuando vayan a analizar qué soluciones comprar es que trabajen con estándares. Ningún producto que les vengan a ofrecer ustedes puede no tener estándares. HL7, XML, Fire, CDA, DICOM en imágenes, ¿no? Por eso es importante que ustedes conozcan los estándares, para qué se usan y verifiquen cuando van a comprar una solución que satisfaga esos estándares. Si no, le dicen, muchas gracias, no es para nosotros lo que nos estás ofreciendo. Muy bien, vamos a ver algunos Profe, ejemplitos. Sí, una pregunta, ¿qué es lo sí. que pasa si tenemos un sistema que no tiene estándar? Obviamente que no va a poder interoperar con otro sistema y no sé qué más le pasaría. No, lo que tenemos que tener en cuenta es algo claro. Todo sistema, todo sistema es potencialmente interoperable, ¿sí? Puede nacer sin interoperar como alguien nace sin saber hablar. Lo que hay que hacer es trabajarlo, ¿no?, para que pueda interoperar, ¿sí? Entonces, el sistema puede venir con estándares nativos, es decir, nace ya con los estándares de interoperabilidad, a partir de los estándares de interoperabilidad, o se adapta. Si hay un vendedor que no quiere, entonces ese sistema lo tenemos que dar por muerto. Porque esto es importante. Cualquier sistema puede convertirse en interoperable. Las que no son interoperables son las voluntades de las personas, ¿sí? Es decir, viene, como suele pasar en el Estado, el primo del hijo del subsecretario de la Pindonga que desarrolla, que sabe dos huevadas de informática, entonces desarrolló, como el primo era médico, le desarrolló un sistema pedorro de cardiología. Pero como es primo del hijo del subsecretario de la Pindonga, nos lo quieren meter, ¿no? Eso es muy común en el Estado, ¿no? Familiares que tienen empresas de desarrollo, primos que no sabemos cuál es su currículum, si son, si estudiaron, si no estudiaron, si lo desarrollaron. Bueno,
Y uno le dice, che, buenísimo que hayas desarrollado un sistema de cardiología. Se lo vamos a mostrar a los cardiólogos para que decidan si les sirve. Esa es una parte. Pero la otra tiene que tener ciertas cuestiones técnicas. Entre ellas, que sea interoperable, que satisfaga los sistemas de mensajería o los sistemas de documentos o los estándares de recursos. ¿No? Si no, no te lo puedo comprar o no te lo puedo pagar. Y ahí tienen un muy fuerte argumento para rebatir esas mañas que suele tener el Estado, ¿no? Ustedes como técnicos no pueden sus voces ser silenciadas. Por más que el cardiólogo diga, me sirve, si no sirve técnicamente, la respuesta es un no. Y tienen que poder explicitarla. Porque es lo mismo que esto. Che, el Juan, el hijo de Don Pelagato, vende un auto que nos puede servir para llevar a los pacientes que van a diálisis. Los vamos a buscar. Entonces, bueno, los nefrólogos van a decir, y sí, ¿vieron cómo es el hospital público? Ah, bueno, nos donan un auto. Sí, bárbaro. Ahora, el auto de nefrología te va a decir que sí, porque le resuelve un montón de problemas para pacientes dializados, pero automotores tiene que mirar ese auto. Y si ese auto está hecho pelota o utiliza, qué sé yo, combustible, el único combustible que no se consigue en el pueblo, o le falta un repuesto que que no se puede arreglar, bueno, la decisión técnica de automotores tiene que pesar también, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer valer su opinión como técnicos. Yo en el hospital, las 26 años laburé, la infinidad de veces que venían las empresas a donarnos compus, venía el Banco Provincia, venía Pan American Energy, que salen con sus cosas de responsabilidad social a donarte unos cascajos, ¿sí? Que no había forma de ponerlos en la red, no había forma de que los sistemas, ¿no? Entonces yo, como jefe de departamento, decía, no, vayan y dónenselo a una escuela técnica que la desarmen para sacar las partes y hacer circuitos electrónicos. Porque yo sea un hospital público, no voy a aceptar cualquier verdura. Es decir, yo cuando me fui del hospital hace 6 años, la máquina más chiquita que tenía era una i5, que en ese momento era un... Yo no aceptaba bajo ninguna circunstancia, regálenselo a otros. Y si a veces era por cuestiones políticas, bárbaro, donásela a la cooperadora y de la cooperadora salía directamente a las escuelas técnicas para que las desguacen. Entonces, divino el tema hospitalario, bla, 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 pero mi poder técnico yo no voy a dejar que lo subyuguen. ¿Se entiende? Entonces ustedes con esta carrera también tienen que lograr ese empoderamiento técnico. Y van a ser presionados. Pues bien, dejen todo por escrito. Si bien aceptamos esto, queda plasmado que el sistema no cumple con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. No, los equipos no cumplen con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Lo mismo que cuando vayan a hacer un pedido de máquinas, los administradores normalmente te cambian las especificaciones. No, no, no. A mí no me tocas una especificación si no te denuncio. ¿No? Entonces, acá les estoy enseñando la segunda materia que tengamos en el segundo cuatrimestre. Yo les voy a enseñar a gestionar, ¿sí? A ser gestores. Les voy a enseñar a ser jefes, como debe ser en salud. Pero lo dejamos para la segunda materia. Perdón porque tengo la garganta hecha pelota. Bueno, volvamos. Tenemos un sistema uno y tenemos un sistema 2. Y los dos, ¿sí? Los dos saben enviarse mensajes o saben enviarse documentos o saben enviarse recursos.
¿no? Entonces imaginemos la siguiente situación. Sistema uno, supongamos en el sistema de internación, le toman la temperatura a un paciente, temperatura corporal 36 grados. Y el sistema larga una alarmita que dice temperatura normal. ¿Sí? Imaginemos ahora que ese dato tiene que viajar a otro hospital. ¿No? Porque le están haciendo una interconsulta a un especialista de mayor complejidad, ¿no? Y entre las cosas que tenemos que pasarle es la temperatura corporal del paciente. Entonces, en el sistema de internación de mi hospital me pide temperatura corporal, le pongo 36 grados. Y el sistema me dice, tin, tin, normal. Ahora, le transporto, lo meto adentro de un mensaje, porque voy a usar para la temperatura un sistema de mensajería HL7, tomaré un mensaje que me mande la temperatura, pondré los datos y se lo mando al sistema del otro hospital. Entonces, el otro hospital, temperatura corporal, recibe temperatura corporal 36 y me tira error. ¿Qué puede haber pasado? Que en el sistema uno yo le pongo la temperatura y me dice es temperatura normal y cuando le mando al sistema 2 le mando la misma temperatura que yo medí en el sistema uno, pero el sistema 2 me tira un error. ¿Será porque en uno dice temperatura y en el otro temperatura corporal? ¿Será? Tienen distinto significado en cada sistema. ¿Cómo pueden tener distinto significado? Y por Y ejemplo, algunos lo toman de un valor y otro lo toma que es normal a partir de otro valor. Los Bueno, estándares que tienen. Profe, puede ser por el lenguaje en el que se manejan. ¿qué lenguaje? Por ejemplo, no está específico si es temperatura Fahrenheit, temperatura, ¿cómo es el otro? Esos Celsius o centígrados, ¿no? Exactamente, Entonces, centígrados. la unidad de la temperatura no está explicitada. Entonces, imaginemos esto. En un lado, en un sistema, los grados se miden en centígrados o en Celsius, que es lo mismo, y el otro sistema, el sistema 2 lo compraron en Estados Unidos, pero en Estados Unidos las temperaturas corporales se miden en grados Fahrenheit. Si vos tenés 36 grados Fahrenheit, estás remuerto, porque 32 grados Fahrenheit es 0 grados Celsius. Entonces, 36 grados Fahrenheit no puede ser nunca la temperatura corporal de un paciente. ¿Por qué? ¿El dato estaba mal? No, lo que me faltó era semántica. Yo tengo que decirte, desde el sistema uno, no me sirve solamente mandarte temperatura corporal 36. Te tengo que decir temperatura corporal 36 grados centígrados del paciente Marcelo Carrascal. Todo eso es no ambiguo. Entonces, del otro lado va a recibir, estoy recibiendo la temperatura corporal de Marcelo Carrascal, que son 36 grados Celsius, por lo tanto lo tengo que convertir a Fahrenheit. Entonces, con todo eso, logramos que el sistema 2 interprete y pueda usar la información que le mandó el sistema uno. Es decir, fíjense que no fue necesario que el sistema uno, perdón, no fue suficiente que el sistema uno me diga solo el valor de la temperatura. Necesitaba mucho más contexto. Si ese contexto no estaba, para un sistema el paciente tenía temperatura normal, para el otro sistema el paciente estaba muerto. ¿Sí?
Veamos otro ejemplo. En el sistema uno pongo diagnóstico angina, ¿sí? Y le transfiero del sistema uno al sistema 2 el diagnóstico, ¿no? En el sistema uno dije, tengo angina, el paciente tiene angina, en el sistema 2 le envío, el paciente tiene angina. Sin embargo, cuando pongo en el sistema uno te dice, ingrese el diagnóstico del paciente y uno pone angina, el sistema uno le recomienda al médico que como el paciente tiene angina, lo medique con nitroglicerina sublingual. ¿Sí? Sin embargo, yo le transfiero el dato angina al sistema 2 y el sistema 2 dice, el paciente tiene angina. Entonces le recomienda al médico que lo medique con un antibiótico. Ah, pero si el diagnóstico yo te lo mandé y el diagnóstico es angina, ¿por qué un sistema me dice, che, tenés que darle nitroglicerina sublingual y el otro sistema me dice, te tiene que dar un antibiótico? Se comportan muy como los médicos, que vas y uno te dice, toma una pastilla y el otro te da un supositorio. Más o menos. Pero decir, escúchame, el diagnóstico, bueno, cada uno con su librito. ¿Qué puede haber pasado? Una ambigüedad. Hay una ambigüedad, hay un problema de estándares seguro. ¿Sí? Para el sistema uno, angina significa una cosa y para el sistema 2, angina significa otra. Entonces, si yo detecto que el sistema uno era en realidad un sistema de cardiología y el sistema 2 era un sistema para un médico general, angina para el cardiólogo es angina de pecho, es un problema cardiológico. Para nosotros o para un médico general, angina, ¿qué es? Abra la garganta. Tiene rojo, tiene placas. Hay un problema en la interpretación de angina. ¿Y puede haber un problema en la interpretación de angina? ¿Puede un médico interpretar angina como un problema cardiológico y otro médico puede interpretar angina como un problema bacteriano o virósico? De hecho, lo hacen, pero mi pregunta es, ¿deben? No. Porque si yo soy un paciente cardiológico y a mí me dedicas con un antibiótico, lo que me tenías que dar era nitroglicerina lingual si no me va a dar un infarto. Y el antibiótico me lo meto de supositorio. Lo mismo que si yo te estoy en un tema de medicina general y pongo angina y era un problema de la garganta, si el cardiólogo me da una nitroglicerina sublingual, me hace pelota el corazón. ¿Se entiende? Entonces, acá hay un problema de interpretación. Uno interpreta angina de una manera y otro interpreta angina de otra manera. Hay un problema semántico. Profe, Sí, hay un problema, hay un problema de ambigüedad, hay un problema de polisemia. Es decir, para distintos médicos la palabra angina tiene distinto significado, cosa que en medicina no se puede permitir. Ahora sí. disculpe, profe, la interrupción, pero sí, en los médicos, para cada patología, por ejemplo, en este caso la angina, ¿no tienen un código? Y la falta de ese código hace que se malinterprete el tipo de angina. A veces sí, tienen un código.
Pero después vamos a ver qué código tienen. Porque claro, normalmente te dicen, vamos a usar el código de la CIE 10. Y vamos a ver por qué la CIE 10 no debe utilizarse para codificar, para diagnosticar. o sea, ¿Sí? una falta de interoperabilidad semántica sería, De hecho, vamos primero a ese problema. Es decir, angina tiene múltiples interpretaciones y eso no es posible en salud. No es posible. Es posible porque no estamos utilizando terminología. claro, Si usásemos terminología y si los médicos aprendiesen a usar terminología y aprendiesen la importancia del significado de lo que tienen que escribir, ¿no? Ahí se darían cuenta. De hecho, gran parte de los errores médicos no tienen que ver con que me recetaron una dosis de más, una dosis de menos. Tiene que ver con las ambigüedades que escriben en las historias clínicas. claro. ¿Se entiende? Sí, Entonces, de hecho, vamos a ver cuando estudiemos terminología clínica, es decir, cuando veamos SNOMED-CT, que la única acepción de la palabra angina es angina de pecho. No existe otro tipo de angina. No existe la angina como inflamación de la garganta por bacteria o por virus. Si dicen angina, es angina de pecho. Es la única. Entonces ustedes ahora que saben, ay, abre la boca, tiene anginas. ¿Tengo qué, doctor? No puedo tener anginas, porque me está mirando la garganta. La única angina que es factible es que sea de pecho. ¿Qué tengo, doctor? Y ahí se tienen que ir a buscar a otro, porque les hace la cruz. Bueno, ¿se entendió la importancia de la semántica? ¿Puedo mandar información? Sí, pero si la interpreto de maneras distintas, puedo matar gente. Los sistemas que no, que se intercomunican, los sistemas que interoperan, pueden hacerlo maravillosamente bien sintácticamente, pero si lo hacen mal semánticamente, matan pacientes. Por eso, el desarrollo de un sistema clínico, de un sistema de una aplicación clínica, tiene tanta delicadeza. No es superfluo el significado de cada campo, de cada palabra tiene que estar cuidadosamente elegida. ¿Sí? Entonces, esa es su responsabilidad. Ustedes, como analistas de sistemas de información que van a construir sistemas, que van a evaluar sistemas y que van a comprar sistemas, uno de sus principales cuidados es cuidar estas cosas, porque si lo construyen mal, pueden matar a un paciente. Como para que se queden tranquilos del laburito que van a hacer. ¿Sí? Así que ahora ya, bueno, gente, gracias, pero no vale la pena esta carrera. Bueno, ¿se entendió la importancia de por qué necesitamos el significado preciso, preciso? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estos problemas de interpretación de la información? ¿Sí? Estos problemas pueden surgir porque A. No conozco el significado de un término, de una palabra. No lo conozco. ¿Puedo como analista de sistemas no conocer algo de lo que me están diciendo? No.
Si no lo conozco, necesito conocerlo. ¿Sí? Si viene un médico y me dice, vamos a desarrollar un sistema para cirugía endoscópica de vías biliares y vamos a clasificar una colecistectomía radical con exploración de colédoco a través de brazo robótico, ¿me puede explicar exactamente qué es eso? Ustedes no pueden darse el lujo de no conocer el significado de un término, un concepto o una idea que van a modelar en un sistema. Si no lo conozco, tengo que conocerlo al detalle. Segundo problema. Ah, sí, es una cirugía hepática. Mm-mm. ¿Qué significa una cirugía hepática? ¿Solo el hígado? ¿Las vías del hígado? ¿Los vasos del hígado? Porque a veces conocemos las cosas de oído, más o menos. Las terminologías no permiten el más o menos. ¿Es o no es? No es más o menos una angina. Si es angina, es de pecho, no es otra cosa. Otro problema que tenemos de interpretación es a un término meterle una idea o un concepto que no tiene. Ejemplo, a la palabra angina asociarla con la garganta. Nunca se asocia con la garganta. Nunca. La angina es un concepto cardiológico, no otorrinolaringológico. ¿Sí? Otra cosa que lleva a problemas de interpretación, la polisemia. Febrícula. ¿Qué significa febrícula? Tengo entendido que es antes de los 37 grados o los 37. Que no llega a ser fiebre alta. ¿Y qué significa no llega a ser fiebre? 37,1, 37,2, 37,5. 37,5. Pero ¿y si mi temperatura corporal es, yo por ejemplo, mi temperatura normal es 36, 36,5? Si a mí me sube a 37, yo me empiezo a sentir medio tarulo. Y Depende de cada para persona. mí es febrícula. Entonces, febrícula, si Gabriela lo interpreta de una manera, Ruth lo interpreta de otra, Rosana lo interpreta de otra y yo lo interpreto de otra, febrícula es un término polisémico que no llega a ser fiebre. Y no sé, a mí 37 me genera ya estadio febril. Al que tiene 37 temperatura normal, será 37,5, 37,6, 37,7. ¿Cómo defino cuál es el límite entre fiebre y febrícula? Como no lo pudimos establecer, febrícula es una palabra ambigua. Es una palabra polisémica, porque Gabriela la interpretó de una manera, Ruth la interpretó de otra, Rosana la interpretó de otra. Entonces imaginemos que Gabriela pone en el sistema 1, el paciente tiene febrícula y ella lo interpreta como 37,5. Y el otro dice, pero 37,5, no. Pero yo que tengo 36,5 de temperatura normal, 37,5 para mí es fiebre, ¿no? Entonces, cuando los significados tienen diferentes interpretaciones, atención, es una palabra polisémica. Y la otra cosa que genera problemas es la sinonimia.
¿Se acuerdan cuando vimos COVID y enfermedad causada por el COVID? ¿Sí? Enfermedad causada por el COVID tenía varios sinónimos. COVID-19, SARS-CoV-19, novel coronavirus 19. Entonces imagínense que ustedes, un médico pone diagnóstico SARS-CoV-19 y otro médico pone COVID-19 y otro pone novel coronavirus y otro pone diagnóstico coronavirus de Wuhan. Estadísticamente, ¿qué cuentan ustedes? Ah, son cuatro diagnósticos distintos, entonces cuento un SARS, un COVID, un novel COVID y un Wuhan, pero en realidad eran sinónimos. Cuatro COVIDs, 19 eran. Si yo no sé que son sinónimos, me lleva a problemas. En este caso de estadísticas. ¿Cuántos COVID tuviste? ¿Qué sé yo? No sé, tuvimos uno SARS, uno Nobel, uno Wuhan. No, no, tuviste cuatro COVID. Entonces ahí están todos los problemas listados por los cuales estudiamos en la primera parte de la materia terminologías y ontologías. Para en este momento usarlas. ¿Dónde? En la comunicación entre sistemas. HL7, CDA y los recursos FIRE me dicen cómo mandar la información. Las terminologías y las ontologías me van a definir el significado de la información que viaja. Entonces, medio de envío, mensaje, documento o recurso. Nos ponemos de acuerdo. Significado del dato, nos tenemos que poner de acuerdo en una terminología o en una ontología. Usaremos CIE, usaremos SNOMED, usaremos LOINC, usaremos NANDA, usaremos Go. Ya después veremos que todas esas que les nombré son distintas terminologías o distintas ontologías específicas de ciertas áreas. ¿No? Muy bien. Y acá es lo que nos pasa. Cuando hablamos entre personas, es posible aclarar y corregir. Che, ¿sabés que el paciente tiene angina? No, no, a ver, discúlpame. ¿Qué querés decir con angina? Porque yo angina para mí es angina de pecho. No, no, yo te quería decir que en realidad tiene una inflamación de la garganta bacteriana. Ah, entonces no podemos poner angina, ¿sí? Sino que ponemos como diagnóstico una inflamación bacteriana de la garganta, ¿no? Entre personas podemos aclarar. Pero cuando se trata de computadoras, no hay forma. ¿Qué le va a decir la computadora a la otra? O el sistema 2 al sistema uno. Che, cuando me mandaste angina, ¿qué me quisiste decir? ¿Me quisiste decir angina de pecho o me quisiste decir que el problema era que el paciente tenía una infección bacteriana en la garganta? Y la otro sistema, no, la verdad que yo quise decirte que era angina de pecho, porque yo soy un sistema de cardiología, entonces de la garganta no me ocupo. Evidentemente, si los sistemas y las computadoras pudiesen hacer eso, no tendría ningún sentido lo que estamos estudiando, pero no pueden. Entonces, así como nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a enviar la información, también nos tenemos que poner de acuerdo en el significado de la información. El sistema uno y el sistema 2 deben ponerse de acuerdo en qué terminología, en qué vocabulario van a utilizar para representar su información.
Los dos pueden tener suerte de elegir el mismo. Ah, mira, vos usás SNOMED, yo uso SNOMED. Buenísimo, listo, ningún problema. Pero yo podría decir, che, yo uso SNOMED porque soy una historia clínica. Y el sistema de laboratorio me dice, ah, pero yo uso LOINC, porque yo soy un sistema donde lo que guardo son observaciones, no guardo diagnósticos. Entonces a mí, sistema de laboratorio, LOINC, es lo que más me sirve. Pero yo soy una historia clínica, entonces para mí lo que más me sirve es SNOMED. Pero SNOMED tiene determinaciones de laboratorio. Sí, y LOINC también. Ay, bueno, ya vamos a ver cómo se resuelve. Lo importante, ¿qué es? No es que uno use SNOMED y el otro use LOINC. Lo importante es que los dos usen SNOMED o usen LOINC, están usando estándares. Es decir, SNOMED es recontra conocido y Loin que es recontra conocido. Es como si, bueno, vos hablas español y vos hablas francés. Bueno, sí, bárbaro. Hablamos lenguas distintas, pero las dos lenguas son requete contra conocidas. Hay traductores, hay diccionarios. Distinto es que uno hable español y el otro hable el lenguaje del Señor de los Anillos, que no lo conoce ni Magoya. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Imposible. Entonces acá lo que tenemos que definir es, para transportar información nos tenemos que poner de acuerdo en el medio. El medio es sintaxis. Vamos a usar HL7, vamos a usar Fire, vamos a usar CDA. Listo, nos ponemos de acuerdo. Bueno, ahora, ¿qué vocabulario vamos a usar? ¿Sí? Entonces acá nace lo que llamamos el vocabulario controlado. ¿Sí? Que son la solución a nuestros problemas. ¿Sí? No vamos a meter, no le vamos a dar cualquier significado a la información que viaje, sino que vamos a elegir vocabularios que van a estar perfectamente controlados. ¿Qué significa que estén controlados? Vocabulario controlado implica que no va a tener ambigüedades, es decir, que no va a permitir polisemias y no, y si hay sinónimos, van a referirse todos a la misma idea. Es decir, que los vocabularios controlados se asemejan muchísimo, muchísimo, muchísimo a las terminologías. Es decir, que ¿vieron cuando ustedes se meten en un sistema y van por las pantallas y les dice nombre del paciente? ¿Ustedes qué escriben? En texto libre, Marcelo. Apellido, Carrascal. DNI, podría permitir cualquier cosa, ¿no? Poner un campo de texto. Entonces ustedes ponen 20.989.276. Lo ponen con punto. Otro te pone 20.989.276 sin puntos, ¿no? Otro se confundió y te puso Juan Pindonga ahí adentro. Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, el campo DNI te dice solo número, 8 dígitos, sin punto. Vieron que ahí te va dando más indicaciones. Tipo de documento. Ustedes pueden
poner un texto libre, entonces pueden escribir DNI con mayúscula, DNI con minúscula, D.N.I, C.I, cédula, pasaporte. Sin embargo, normalmente, ¿cómo se resuelve ese problema? Para que cualquiera no meta cualquier cosa, en vez de escribir en un texto, ¿qué hacemos? Hay una flechita que yo despliego y me da las opciones. DNI, pasaporte, ¿sí? NN, bebé, pero las opciones están perfectamente determinadas y acotadas. Esas opciones están controladas. Ese campo que se despliega y me permite elegir una o varias de esa lista es un vocabulario controlado. Para que nadie interprete nada raro. Yo, cuando te permito una lista y vos me tenés que seleccionar una o varias opciones de ese, lo que estoy haciendo es controlando tu vocabulario. Estoy diciéndote, en este campo solo podés poner una o varias opciones de esta lista. ¿Sí? Cuando se trata del DNI, bueno, bárbaro, porque son 5, 6, 7 opciones. Pero ¿qué cuando aparece ingrese un diagnóstico? ¿Cómo despliego una lista con decenas de miles de diagnósticos? ¿Cómo haría un médico para poner un diagnóstico si desplegase? No, entonces no uso una lista. ¿Qué uso? Y busca el diagnóstico, tipealo. Angina, diabetes mellitus. Y ahí es donde empieza la magia, ¿no? Porque lo que yo me tengo que asegurar es que lo que busque en esa lista, si el campo es de diagnóstico, ¿qué tiene que ser? ¿Qué elementos debe tener esa lista, ese buscador? De diagnósticos, no un procedimiento, no una especialidad médica. Tiene que ser un diagnóstico. Entonces yo tengo que controlar que en ese campo haya diagnósticos. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros estamos diseñando sistemas, cada campito puede tener controles o no. Cuando lo controlo, es decir, te permito poner ciertas cosas sí y ciertas cosas no, estoy usando un vocabulario controlado. ¿Ok? Y los vocabularios controlados pueden ser muchos, de muchos tipos. Por ejemplo, puedo controlar a través de una nomenclatura. ¿Qué era la nomenclatura? Era un listado de palabras permitidas, sin ningún orden. ¿Permitida o no permitida? Si yo pongo DNI, pasaporte, cédula de identidad, carné de conducir, ¿qué es eso? Es una nomenclatura. Yo estoy controlando el campo tipo de documento a través de un vocabulario de nomenclación, nomenclatura. Cuando voy a poner el campo diagnóstico, y la verdad que la nomenclatura no me es muy útil, porque si yo tuviese que desplegar la lista serían decenas de miles de diagnósticos. Entonces, voy a de alguna manera controlar que lo que pongas ahí adentro
sea un diagnóstico que sale de algún lado. Cuando te voy a poner, ingrese los procedimientos que se le realizaron al paciente, voy a tratar de que saques solo de la bolsa de procedimientos. ¿Sí? Entonces, de esa manera se construyen los vocabularios controlados. ¿Sí? Es decir, son vocabularios comunes, pero que a su vez están compartidos entre los diferentes actores del sistema sanitario. Bueno, y acá vamos a definir de otra forma, las ontologías. ¿No? Filosóficamente era el estudio de los entes y sus relaciones con otros entes, pero habíamos ya hablado de que las ontologías tenían un significado desde las ciencias de la información. Las ontologías, desde la interoperabilidad ahora, son artefactos tecnológicos que permiten crear una especificación compartida, explícita y formal de un dominio. ¿Sí? Es decir, que las ontologías son un artefacto tecnológico para que los sistemas y las aplicaciones entiendan el significado de la información. Las ontologías son lo que usamos para que los sistemas entiendan semántica. Si yo les pregunto, ¿qué usamos para comunicar sistemas, ¿no? Sintácticamente, ustedes me responden. Mensajes, CDA, documentos o recursos FHIR. ¿Qué usamos para que dos sistemas entiendan semántica? Ontologías o terminologías. O algunas cositas, porque semántica puede ser una semántica que te recontra re básica, como una nomenclatura, o una semántica requete recomplicada como una ontología. Están una en cada punta. Sencillita, recompleja. Y como yo les había dicho en su momento, no son una u otra. Las nomenclaturas, las clasificaciones, las taxonomías, las terminologías, las ontologías se usan de acuerdo a donde se necesiten. Es decir, un sistema puede en un área usar una nomenclatura y en otro área usar una ontología. Si yo tengo que definir uno de 5, 6, 7 tipos de documento, voy a usar una nomenclatura como vocabulario controlado. Si yo tengo que definir un diagnóstico que es muchísimo más complejo, voy a usar una ontología. Es decir, no es una u otra. No, se usan las nomenclaturas donde hagan falta, los catálogos donde hagan falta, las clasificaciones donde hagan falta, las terminologías donde hagan falta y las ontologías donde hagan falta. Son como un kit de herramientas semántico. ¿Sí? Dependiendo qué es lo que tenga que modelar, usaré unas u otras. ¿Sí? Bien. Y acá es donde aparece el verdadero desafío de la interoperabilidad semántica. Es decir, lo más utópico que existe es pensar que vamos a llegar a un único modelo en salud. Esto es como pensar que en el mundo se hable una única lengua, que todos los países y todas las personas del mundo
hablemos una única lengua. Y la verdad que estamos re lejos. Lo más cercano que hemos llegado es a las Naciones Unidas, donde te dicen, si sos embajador, tenés que hablar español, tenés que hablar castellano, francés e inglés. Pero después, pensar en una lengua global, ¿cómo hacemos? ¿No? Lo mismo pasa con los vocabularios y la interoperabilidad semántica. Y la verdad es que hay muchos vocabularios. ¿Se entiende? Y esos vocabularios y esas herramientas semánticas coexisten, como coexiste el castellano con el portugués, con el inglés, con el chino, con el japonés, con el coreano, con el tailandés, con el suajili. Hay 3.500 a 5.000 lenguas y dialectos en todo el mundo. Bueno, coexistimos. Crearemos herramientas que nos permitan traducir, diccionarios, inteligencia artificial, aplicaciones, ¿no? Entonces, el desafío de la interoperabilidad es decir, yo uso Snomed. No, vos cómo vas a usar Snomed si yo uso Loink. Y es lo mismo que agarrarse a piñas con uno, porque ¿cómo vas a hablar francés si yo hablo castellano? Y vos hablas francés, vos hablas castellano, resolvámoslo de alguna manera, ¿sí? Entonces, ese es el desafío de la interoperabilidad. Entonces, lo importante de la interoperabilidad semántica, ¿qué es? Es que si tenemos distintos estándares, ¿no? Si tenemos diferentes estándares, vos usas SNOMED porque necesitas modelar diagnósticos. Vos que sos un sistema de laboratorio te conviene LOINC. Vos que sos un sistema de enfermería te conviene NANDA. Vos que sos un sistema genético te conviene GO. Vos Entonces que se sos... buscaría, profe, que los distintos sistemas se entiendan entre sí, ¿o no? Exactamente. Entonces, la cosa es, bueno, vos hablá la lengua que quieras. Mientras sea estándar, está todo bien. Loink es estándar, Go es estándar, Nanda es estándar, CPT es estándar, UMLS es estándar. Fíjense que hay un montón. Pero es como si decís, mira, todo bien mientras vos hables castellano, inglés, francés, japonés, pi. Pero si me venís con una lengua que inventaste vos, y ahí no podemos hacer nada, dejate joder, ¿no? Entonces, lo importante no es que haya diversos vocabularios, ¿sí? Sino que esos vocabularios sean estándares y que podamos de alguna manera enlazarlos. Y de hecho, acá yo les muestro, vamos a agrandar un poquito, un montón de lenguajes estándares. Por ejemplo, DICOM es un lenguaje estándar, es un estándar para imágenes. HL7 es un estándar de mensajería. La IEEE es un estándar para electrónica. Para diagnósticos y procedimientos tenemos SIAP 2, CIE 11, CIE 10, CIE 9. Para laboratorio, LOINC. Para sistemas de enfermería tenemos NIC, NANDA, NOC, Omaha. Para farmacia, ATC, AREXNORM, MEDRA. Y después tenemos el DSM-5, 4 para psicología y psiquiatría. SNOMED RT, Gabrieli, Medicine, hay un montón. Lo importante es ver cómo los enlazamos. Una de las soluciones que ya se viene desarrollando hace más de 30 años es SNOMED City, ¿sí? Que es una, un estándar que incluye todas las áreas de la salud. Incluye enfermedades, procedimientos,
lugares donde se desarrolla la salud, personas, especialidades, medicamentos, fármacos, vacunas, ¿no? Es un vocabulario que está tratando de hacer esto. Entonces, fíjense una cosita, ¿no? Tenemos un conjunto de lenguajes para diagnósticos y procedimientos. Tenemos un conjunto de códigos de lenguajes de mensajería. Tenemos un conjunto de lenguajes para laboratorio. Un conjunto de lenguajes, ¿no? De lenguas para enfermería. Un conjunto de lenguas para fármacos, ¿no? ¿Se acuerdan en las primeras clases cuando hablamos, che, a veces tenemos conjuntos de cosas y los tenemos que convertir en conjuntos, en otro conjunto de cosas? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, teníamos el conjunto de los polígonos y el conjunto de los números. Y digo, tenemos que convertir polígonos, nombres de polígonos en número de lados. Y teníamos el triángulo y lo convertíamos al número 3. Y teníamos un cuadrado y lo convertíamos al número 4. 4. Y teníamos un pentágono y lo convertíamos al número 5. Es decir, el conjunto de los polígonos lo convertíamos al conjunto de los números naturales. ¿Cómo se llamaba eso que nos permitía convertir elementos de un conjunto en elementos de otro conjunto? Mapeo. Pero mapeo. Mapeos. ¿Se acuerdan que vimos en particular el ejercicio donde yo les dije, armen la nomenclatura, armen las clasificaciones y armen los mapeos? Justamente esa es la clave. Che, usa el vocabulario estándar que más te convenga y creemos mapeos. Snomet City es ese intento a nivel global de crear un mapeo estándar entre distintos lenguajes, entre distintos vocabularios. Y yo les dije, los mapeos son muy importantes. ¿Por qué? Porque los mapeos son parte intrínseca y crucial para lograr la interoperabilidad semántica. Cumplen la función de traductores. ¿Sí? Vos hablas chino, yo hablo castellano. Bueno, un traductor chino-castellano, ¿no? Bueno, Snomet City lo que trata es de mapear grandes cantidades de vocabularios estándares en otros vocabularios estándares. ¿Sí? Es decir, que si vos codificaste algo en CIE10, lo puedas mapear a Nanda. O si tenés algo en Loink, lo puedas mapear a Snomed. ¿Sí? Entonces, cumple esa gran función, ¿no? Entonces, la semántica se logra a través de vocabularios controlados, que esos vocabularios controlados sean estándares, o sea, no los inventemos nosotros, y a través de mapeos. Son los tres elementos que permiten laburar con la semántica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el cursito de ingreso dijimos, hablamos de la paradoja de las herramientas? Es decir, para resolver un problema creamos herramientas.
o acudimos a las herramientas. Pero con el tiempo, las herramientas nos modelan nuestra forma de pensar y de trabajar. Bueno, las terminologías son herramientas. Entonces, nuestro trabajo está influenciado por las terminologías, ¿no? Entonces, de acuerdo a los vocabularios y a las terminologías que yo conozco, mi trabajo va a estar condicionado. Si yo conozco, el único vocabulario que conozco es CIE 10, ¿qué le voy a poner a un médico para que elija un diagnóstico? Y si lo único que conozco es CIE 10, le voy a poner la CIE 10. Vamos a ver que la CIE 10 no es el vocabulario correcto para que un médico elija un diagnóstico. Pero si es lo único que conozco, ¿no? Si es lo único que sé, ¿y qué otra cosa? Si no sé de otra cosa, voy a usar lo que conozco. ¿Se acuerdan? Uno no entiende lo que ve, ve lo que entiende. Si lo único que yo entiendo es CIE 10, y voy a tratar de meter CIE 10 en todos lados, aunque la CIE 10 no sea para todos lados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que lo logramos. Entonces, lo que necesitamos es esto, construir herramientas de interoperabilidad semántica. ¿Cómo se logra? Solitos no. Colaborando, charlando con todos los actores que transmitan su conocimiento y que aporten sobre su trabajo y su experiencia. Y las soluciones que encontremos deben ser flexibles. ¿Por qué? Porque si trabaja mucha gente, la experiencia va cambiando, ¿no? Es como si, ¿se acuerdan que hace unos años el tipo de documento que podía ser? DNI, pasaporte, libreta de enrolamiento, cédula de identidad, qué sé yo, carné de conducir. Pero hace ya unos años que la cédula de identidad y la libreta de enrolamiento y la libreta cívica desaparecieron. Entonces, si desaparecieron, deben desaparecer del vocabulario. Si ya no hay posibilidad de que alguien venga con la libreta de enrolamiento o la libreta cívica, ¿por qué voy a dejar que en el tipo de documento alguien elija libreta de enrolamiento o libreta cívica? Si mañana apareciese otro tipo de documento, que no es el DNI, que no es la cédula de identidad, que no es el carnet de conducir y no es el pasaporte, lo natural sería que en el campo tipo de documento aparezca eso nuevo. Por eso es necesario flexibilidad, modularidad, colaboración, ¿no? Y que las terminologías sean transparentes, es decir, que nadie se guarde nada. Por eso son estándares que deben ser conocidos, porque de nada sirve un estándar que no se conoce. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que un término, una idea, tiene que poder ser interpretado por muchos actores que hacen cosas diferentes y que saben cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, imaginemos que vamos a desarrollar tenemos que definir un medicamento, ¿no? Para que lo modelen diferentes sistemas. Entonces, supongamos que yo estoy en un sistema, en un consultorio y le tengo que hacer la receta a un paciente, ¿no? O le tengo que preguntar qué está tomando. Entonces el paciente me dice, y yo estoy tomando, qué sé yo, Taxagón. ¿Y qué sabe el médico que es Taxagón?
Entonces, ¿qué debería poder hacer el médico? Escribir Taxagón en el buscador de medicamentos y el buscador de medicamentos decir Taxagón es, qué sé yo, no me acuerdo qué droga era. Pongámosle que es vortioxetina tanto. Ah, es vortioxetina. El Taxagón es el nombre comercial de la droga. ¿Sí? Eso le sirve al médico porque tiene que preguntarle al paciente qué toma. Y el paciente no te dice, yo tomo levotiroxina, yo tomo vortioxetina, yo tomo bupropión. No, te tira el nombre de yo estoy tomando losartán. No, estoy tomando Losacor. O estoy tomando la pindonga frita, que es como se llame. Entonces yo, como médico, debería poder buscar el medicamento por nombre comercial. Pero, por ejemplo, un farmacéutico dentro de un hospital, ¿para qué quiere el nombre comercial? Debería poder buscarlo por las drogas, ¿no? ¿Qué sé yo? eh, diclofenac más pridinol. Después, como se llame, no importa. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo voy a modelar cómo buscar un medicamento, ¿en quién tengo que pensar? En todos los que van a usar el medicamento. El médico, quizás el paciente, el farmacéutico, la persona que hace la licitación, porque ustedes saben que entre la licitación y darle el medicamento al paciente parece ser que fuesen cosas distintas. Porque la licitación no puede usar nombres comerciales, tiene que usar drogas con cierto envase, que después cuando Entonces hay un sistema de licitaciones, un sistema de farmacia, un sistema de stock y un sistema de prescripción, todos desconectados. Y si yo lo que voy a licitar es vortioxetina, lo que voy a almacenar es vortioxetina, lo que voy a prescribir es vortioxetina y lo que le voy a dar al paciente es vortioxetina. ¿Por qué no se puede usar un único sistema o que el sistema de licitación pueda hablar con el de stock, pueda hablar con el de prescripción y pueda hablar con el de enfermería? Si en definitiva es vortioxetina lo que va de principio a fin. Bueno, justamente porque no utilizamos estándares semánticos. Si usásemos estándares semánticos, cuando yo ponga vortioxetina, lo va a relacionar con los nombres comerciales, lo va a relacionar con los envases, lo va a relacionar con lo que tenga que relacionarlo. Entonces, en vez de tener personas que carguen vortioxetina en la licitación, personas que carguen vortioxetina en el sistema de stock, personas que carguen vortioxetina en el sistema de farmacia, personas que carguen vortioxetina en el sistema de prescripción, si lo licité y lo compré, lo puedo prescribir. Solo nos faltó usar un estándar. ¿Sí? Entonces, la idea es que el sistema de licitación se pueda entender con el sistema de stock, se pueda entender con el sistema de farmacia y se pueda entender con el sistema de recetas. Nada más, ni nada menos. Entonces, ¿cómo se entienden? De dos maneras. Sintácticamente, che, licitaciones, ¿cómo se va a comunicar con stock? ¿Por mensaje? ¿Por documento? ¿Por recurso FHIR? Buenísimo. ¿Qué vocabulario controlado vamos a usar? ¿SNOMED? Listo, ya está resuelto. Y ahí tenemos interoperabilidad plena, sintáctica y semántica. ¿Sí? Bien. Bueno, cuando hablamos de interoperabilidad semántica,
En definitiva, lo que estamos hablando es de dos tipos de lenguas. Una, la lengua natural, la que hablamos todos los días. Ese es el lenguaje oral y escrito que utilizamos las personas, lo que escribimos en los textos libres de las historias clínicas. El paciente siente taquicardia, bla, 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 bla. Pero, ¿qué problema tiene la lengua natural? Lo que vinimos diciendo desde el primer momento. Es ambigua, depende del contexto, depende de los interlocutores. Tiene jerga, tiene sinónimos, tiene homónimos, ¿sí? TA, ¿no? El médico que pone infección en O.I. ¿Qué es O.I? Si el tipo es otorrinolaringólogo, puedo pensar que es oído izquierdo. Si el tipo es ginecólogo, puedo pensar que es ovario izquierdo. Si el tipo es oftalmólogo, puedo pensar que es ojo izquierdo. OI es ambiguo. Entonces, infección en OI y me matan a cirugía de ovario izquierdo. Pero era el ojo, no era el ovario. Eso es lo que pasa con la lengua natural. Es rico, es flexible, te podés contar la historia, pero los sistemas informáticos no lo pueden usar porque no lo pueden interpretar, ¿no? Los sistemas informáticos necesitan lenguajes controlados. Es decir, que no podamos poner cualquier cosa como lo haríamos en un texto libre. ¿Es todo lenguaje controlado o es todo lenguaje natural? No, es un kit de herramientas. Cuando necesito que no haya ambigüedades, uso un lenguaje controlado. Cuando necesito que me cuenten una historia, uso lenguaje natural. Ejemplo, diagnóstico. Selecciona el diagnóstico del paciente. ¿Qué uso? ¿Un lenguaje controlado o un lenguaje natural? Y uno controlado. Uno controlado. No me pongas cualquier verdura, porque yo no me podés poner angina. Describa las circunstancias del diagnóstico. El paciente se hallaba en su casa y empezó a sentir. Eso que lo haga en texto natural. ¿Qué sé yo qué sintió? ¿Qué sé yo qué es lo que el médico, el enfermero, el bioquímico, el farmacéutico quiere describir del diagnóstico del paciente? El diagnóstico, vocabulario controlado. Si estoy en un sistema de quirófanos, escriba los procedimientos que van a ser realizados al paciente en el quirófano. ¿Controlado o natural? Controlado. Controlado. No le puedo poner cualquier cosa. Lo que tengo que poner es un procedimiento que se pueda hacer en un quirófano. Es más, tomografía computada multislice no debería poder seleccionarse en un quirófano. Porque en un quirófano no hay tomógrafos computados multislice. ¿Sí? Entonces, en un módulo de quirófanos, si voy a poner procedimientos, deberían ser procedimientos quirúrgicos. Si estoy en un área de imágenes, en un servicio de tomografía computada, ¿qué procedimientos debería poner? Tomográficos. Si estoy en un servicio de ecografía, procedimientos ecográficos. Si estoy en un servicio de radiología, procedimientos radiológicos. Si estoy en un centro de hemoterapia, procedimientos
hemoterapéutico. Si estoy en un área de radiooncología, procedimiento de radioterapia. ¿Para qué en la lista de un radioterapeuta le voy a poner un diagnóstico como resección radical de ovario izquierdo? Si es un radioterapeuta, lo que va a hacer son aplicaciones de rayos oncológicas. Entonces, el vocabulario, que es enorme, yo, si lo tengo bien organizado, si lo tengo ontológicamente modelado, a mí no me hace falta que el oftalmólogo vea los diagnósticos del dentista. A mí no me hace falta que el cardiólogo vea los diagnósticos, pueda poner los diagnósticos de un oncólogo. A mí no me hace falta que un traumatólogo vea en su lista de procedimientos los procedimientos de un ginecólogo. ¿Se entiende? Entonces, ahí está la potencia de los lenguajes controlados. Lenguaje natural, sí, para algunas cosas. Cuando sean descripciones, cuando sean opiniones, etcétera, lenguaje natural. Cuando necesito computar datos y necesito precisión, siempre lenguaje controlado. Igual que los otros lenguajes. SNOMED, LOINC, Nanda, ArexNorm, Medra y no sé, para lo que necesite. Si necesitas Medra, usa Medra. Si necesitas SNOMED, usa SNOMED. Si necesitas LOINC, usa LOINC. Después vemos los mapeos. ¿Sí? Bien. Esos son los vocabularios controlados. Ahora, los vocabularios controlados también se pueden clasificar según en dónde se ubiquen dentro del sistema, ¿no? Y tenemos tres tipos. Tenemos los vocabularios de interfase o entrada, que son los que se usan para introducir información al sistema. ¿Sí? Tipo de DNI, tipo de documento. Despliego y selecciono de esa nomenclatura uno. Ese es un vocabulario de entrada, porque yo le estoy, con ese vocabulario estoy ingresando datos al sistema. Ingrese diagnóstico, busco diagnóstico, ese es un vocabulario de entrada, ¿sí? Porque es el que los usuarios usamos para introducir información al sistema. Y son el primer nivel de formalización del lenguaje natural. En vez de dejarte escribir lo que se te antoje en el campo de tipo de documento, te digo, che, no vas a poner cualquier cosa acá. Vas a elegir uno de estos 5 tipos. En los diagnósticos no vas a poder poner cualquier cosa. Vas a tener que elegir uno o varios de esta bolsa de diagnósticos. En los procedimientos no vas a poder elegir cualquier cosa. Vas a elegir uno o varios de estos procedimientos. Y yo podría ser muy específico. Si vas a poner un procedimiento dentro de un quirófano, no te voy a dejar cualquier procedimiento, solo procedimientos quirúrgicos. Si estás dentro de una consulta de ginecología, no te voy a dejar poner cualquier procedimiento, te voy a dejar poner procedimientos ginecológicos ambulatorios. ¿Y cómo los reconozco? Pues bien, para eso están las terminologías y para eso están las ontologías. ¿Se acuerdan con los bichitos? ¿Qué hicimos primero? Murciélago, loro, pez verde, pez payaso, lobo, tortuga. Primero pusimos eso. ¿Y después qué empezamos a hacer? Según su hábitat. Y definieron terrestres, aéreos, anfibios, acuáticos. Según su alimentación, carnívoros, herbívoros, omnívoros. Y después que empezaron a hacer
a ubicar a los bicharracos dentro de eso. Bueno, y si yo les diese, en vez de una bolsa de bichos, les doy una bolsa de diagnósticos, ¿no pueden hacer lo mismo? Diagnósticos ginecológicos, diagnósticos traumatológicos, diagnósticos oftalmológicos, diagnósticos... Es lo mismo. Nada más que en vez de ser 10 bichitos, son cientos de miles de diagnósticos. Entonces, no van a usar tres clasificaciones, van a usar un montón, según el sistema, según el órgano, según el ámbito ambulatorio, quirúrgico, y así se va a ir construyendo la ontología. Ese ejercicio de los bichitos era una muestrita ínfima de lo que es una ontología verdadera. Son cientos de miles de conceptos relacionados con decenas de miles de clasificaciones, con millones de relaciones jerárquicas, con millones de relaciones partitivas, con millones de relaciones asociativas. Si la ontología tiene 10 bichos o 100.000 bichos, es lo mismo. Son conceptos relacionados con otros conceptos en forma jerárquica, partitiva, asociativa, axiomática o funcional. Una muestra, para muestra basta un botón, ¿sí? Leer y construir la terminología de los bichitos es lo mismo que leer una ontología de cientos de millones de relaciones y conceptos. Me llevará un poquitito más de tiempo y un poquitito más de esfuerzo, pero si ya lo lograron con los bichos, lo van a lograr con una ontología gigante. Entonces, volviendo a los vocabularios, tenemos vocabularios de entrada. Son los que nosotros usamos para ingresar datos a los sistemas. ¿Sí? ¿No? En este caso, supongamos que acá tenemos, ¿no? Ingrese diagnóstico. Bueno, busco diabetes. Fíjense que en ningún lado la palabra diabetes sola me la permite. ¿Por qué? Porque ya dijimos, diabetes es ambigua. ¿Qué elegís? ¿Diabetes latente? ¿O diabetes química? ¿O diabetes mellitus? ¿O diabetes sacarina? ¿O diabetes insípida? O podemos especializarlo. Che, diabetes. Diabetes mellitus. ¿Podés explicarla un poquitito más? Puede ser insulinopatía, diabetes mellitus, hiperproinsulinemia, síndrome de Hussey, diabetes lipoatrófica. Vamos utilizando y metiéndonos en la ontología para ser cada vez más específicos. Después tenemos vocabularios de referencia, que son los vocabularios que relacionan vocabularios. Por ejemplo, Snomet-City, ¿sí? Y después tenemos los vocabularios de salida, es decir, ¿para qué cargo datos en un sistema? Para procesarlos y hacerle preguntas al sistema, ¿no? ¿Cuántos pacientes tuvieron COVID entre el año 2018 y 2020 y 2021? ¿Cuántos pacientes se internaron por enfermedades virales? ¿Cuántos pacientes entraron a quirófano y se les puso una prótesis de cabeza de fémur? Esas son preguntas que les queremos hacer en los sistemas, ¿no? Pues el sistema debe comunicarme
cosas. Entonces usa un vocabulario de salida, ¿no? Entonces, los vocabularios de salida se utilizan para procesar la información en diferentes puntos, ¿no? Y mostrármela. Entonces, ven, nosotros tenemos acá, perdón, la entrada somos nosotros, los usuarios, interactuando con la computadora, entrando datos. ¿Con qué vocabularios? Con los vocabularios de interfaz o de entrada. Luego, lo más fácil es, che, sistema, yo necesito que me des listados, que me hagas reportes. No me los va a hacer con el vocabulario de entrada, me los va a hacer con vocabularios de salida. Y si hay vocabularios distintos entre la entrada y en la salida, va a haber un vocabulario de referencia que va a actuar de mapeo. ¿Sí? Va a actuar de mapeo. Vos pusiste acá porque era necesario para la entrada, pero yo para la salida necesito otro conjunto de cosas. ¿Sí? Listo. Esto no importa. Tuti, 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 tuti. No, esto no importa. Y en resumen, ¿no? Si vemos cuáles son los vocabularios de entrada, pueden ser nomenclaturas, pueden ser catálogos, pueden ser tesauros y también pueden ser terminologías, ¿no? Los vocabularios de referencia, que son esos, los más complejos que permiten hacer mapeos, van a ser terminologías y ontologías. Un catálogo o un tesauro no sirve como vocabulario de referencia. Y para vocabulario de salida, es decir, para que los sistemas me contesten, fíjense que sirven los tesauros, las clasificaciones y las terminologías. Notemos esta. ¿Qué es la CIE 10? Una ¿Qué clasificación. significa? ¿Qué significa clasificación internacional de enfermedades? Es una clasificación, es decir, es un conjunto de términos relacionados por relaciones monojerárquicas. ¿Se acuerdan que las clasificaciones solo permitían una relación jerárquica? Y si yo me pongo a mirar acá, la CIE 10 es una clasificación. ¿Dónde, para qué sirve? ¿Como vocabulario de qué sirve la CIE 10? Solo de salida. No es un vocabulario de entrada. Acá no hay, no te dice que acá puede haber una clasificación. Entonces, si yo le pongo al médico la CIE 10 para que elija un diagnóstico, el problema es mío, porque yo estoy metiéndole un vocabulario de salida en la entrada. Y por supuesto que el médico se va a ver atado de pies y manos, porque el médico, porque la CIE 10, ¿qué busca? ¿Cuál es el objetivo? Hacer estadísticas. Y en la estadística lo que importa es lo que es muy frecuente. Lo que es poco frecuente a la estadística no le interesa. ¿Sí? Entonces, si el médico tiene que ponerme como diagnóstico a mi paciente, Marcelo Carrascal, vos tenés como diagnóstico una ataxia espinocerebelosa número 17, a la CIE 10, como las ataxias espinocerebelosas número 17 son una en un millón, no va a estar.
y el médico se va a tener que contentar con diagnóstico, otra patología neurológica. ¿Qué es ese diagnóstico? Eso no es un diagnóstico. Mi diagnóstico es una ataxia espinocerebelosa número 17. Si yo, Marcelo Carrascal, voy con una etiqueta, tengo ataxia espinocerebelosa número 17 y voy a otro médico, sabe exactamente qué tengo. Ahora, si yo voy, Marcelo Carrascal, con una etiqueta, otra patología neurológica, ¿qué hace el otro médico? Nada. ¿Y dónde está el error? En que yo le metí a un vocabulario de entrada uno de salida. La CIE-10 es vocabulario de salida para sacar estadísticas. La ataxia espinocerebelosa número 17 y la 16 y la 15 a la CIE-10 no le importan porque son una en un millón. Lo que le importa a la CIE-10 es ataxia. ¿Y qué es ataxia? Lo mismo que diabetes. A mi paciente y a mi médico, ataxia son cientos de posibilidades. Ataxia es ambiguo, es polisémica. Ataxia espinocerebelosa número 17 no es ambigua, no es polisémica. ¿Dónde está el error? Le encajé un vocabulario de entrada, un vocabulario de salida en la entrada. Siempre recuerdo una película de los años 80, 90 que se llamaba American Pie, ¿no? Una película cómica, donde había tres tarados, esos frat boys, los que viven en la universidad, vieron que viven en las casas, típico yankee, donde le explicaba a uno. Dice, el cuerpo tiene agujeros de entrada y agujeros de salida. Dice, y si por un agujero de entrada sale algo o por un agujero de salida entra algo, hay algo que está mal. Bueno, haciendo esa analogía, lo mismo les digo. Si en la entrada hay un vocabulario de salida, está mal. Si en la salida hay un vocabulario de entrada, está mal. ¿Ok? Entonces, CIE 10 nunca para que el médico elija diagnósticos. ¿A quién ponemos? Es nombre, porque es una terminología. ¿Sí? Siendo las 8 menos 2 minutos y mi garganta estando destruida, terminamos por hoy nuestra clase introductoria de interoperabilidad semántica. La clase que viene vamos a empezar a estudiar de lleno SNOMED City. Bueno, después les voy a colgar la clase, les voy a poner algo de material de lectura, algo de ejercitación. Sí. Le quiero avisar que me mandó un mensaje recién, Walter Pizarro, que se desconectó porque se le cortó la luz en la casa. No pasa nada, no hay problema. A mí mientras esté dentro de la asistencia, porque yo tengo todo ese registro, me va a decir a qué hora se conectó y a qué hora se desconectó. Perfecto. Igual Bien, comunicale que no se preocupe. bueno, gracias. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos la Chao, próxima. profe, hasta luego. Nos Gracias, vemos, profe. profe, hasta luego. Gracias. Chao, gracias, profe. Chao, profe.